transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Estamos nuevamente con ustedes aquí saludándolos desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema de por sí emocionante. El profesor nos dejó picados con esto de las piezas arqueológicas y bueno, el día de hoy vamos a preguntarle de qué se va a tratar. Algunos ya lo saben, bueno, ya nos están esperando también. Y pues vamos a saludar al profesor, vamos a decir también la fecha, estamos a 16 de marzo de 2020 y bueno, los saludos, soy Doris. Profesor, ¿cómo está? Ay, estoy muy alegre, creo. Muy bien, licenciada, muy buenas noches. Amigos, muy buenas noches. Gracias por escucharnos un lunes más por aquí con ese gusto de compartir la historia de México con todos nuestros amigos, licenciada. Sí, de hecho, bueno, ya hay varias personas que nos mandaron mensajes, subimos la publicidad ya al Facebook. De hecho, el profesor va a tener algunas referencias con ustedes, y bueno, les dirá de qué se trata. Y pues muchas gracias por mandarnos saludos. Está Natanael González, Jorge Castillo desde Costa Rica y bueno, hay muchísimas personas ya en el chat también. Profesor, ¿de qué va a tratar el día de hoy? Licenciada, amigos, pues estoy leyendo algunos de los mensajes, les digo que siempre nos quedamos a leerlos todos. Por ahí hay un saludo que nos han pedido muy reiteradamente, hoy fue la primera persona que entró aquí al chat, ahorita lo decimos. Amigos, los que vayan manejando, vayan en trayecto, pues lo siento por ustedes, porque no se van a poder tomar un tecito de boldo, que es lo que luego recomiendan para los corajes. Y los que están en su casa les recomiendo que vayan rápido por su tecito, porque hoy vamos a hacer muchos corajes con las historias que vamos a platicar. Hoy vamos a hablar de el mayor saqueo arqueológico que ha tenido México, ¿sí? Y que sucedió a principios del siglo XX, en el cenote sagrado de Chichén Itzá. Más de 30,000 piezas arqueológicas, la gran mayoría de ellas invaluables, que salieron de nuestro país. Hoy vamos a platicar de toda esta terrible historia de la arqueología mexicana. Perfecto. Ay, profesor, pues sí, yo ya me preparé mi tecito, aquí lo tengo. Y pues bueno, saludemos a DCC700 que dice que mandemos un saludo a Diana de su parte, claro que sí, y va en camino a su trabajo. Pues bueno, saludos. Brígido Allende también está por acá, también está Rodrigo Ortega, Marcos Gutiérrez, Andrés Águila Muñoz, Iván Cos y profesor. Pues adelante. Pues licenciada, amigos, hicimos una serie que fue muy interesante, la serie sobre el Museo Nacional de Antropología e Historia. Hicimos 5 programas. La semana pasada hicimos el número 5, platicábamos de la Sala Maya, pero al mismo tiempo platicamos de lo que era el saqueo arqueológico, de cómo Alfonso Caso había... cuando descubrió la tumba 7 de Monte Albán, pues se consiguió una pistola y el resto de la exploración fue con una pistola al cinto para defenderse de los saqueos. Y lo mismo como Rus, el gran arqueólogo mexicano-francés o francés-mexicano, también peleó mucho por evitar el saqueo arqueológico y por eso decidimos hacer este programa. De hecho, les agradecemos las fotografías que nos envían, porque ya hay varias personitas que nos mandan sus fotografías, donde están visitando el Museo de Antropología.
De veras nos da mucho gusto, ya compartió conmigo la licenciada varias de estas fotos. No saben qué gusto nos da, qué orgullo nos da el poder colaborar con ustedes. Claro que nos encantaría hacer una visita guiada en el museo, pero como lo dijimos en esta serie de programas, no tanto por la parte arqueológica, que obviamente es la fundamental, sino por la parte histórica, la historia de las piezas que están ahí, que tiene historias formidables de que ya estuvimos comentando con ustedes. Y pues es por eso que tenemos el tema de hoy, licenciada. ¿Usted me da luz verde? Adelante, profesor, adelante. Pues, amigos, la publicidad que enviamos por el Facebook y por el WhatsApp decía que por mucho tiempo se creyó que los mayas eran sobrevivientes de la hecatombe de la Atlántida. Este relato que salva el filósofo Platón, tomado de Critias, uno de los alumnos de Sócrates, que él platicaba que su abuelo se lo había contado y que su abuelo había sido alumno de Solón, ¿sí? Y que Solón decía que 9,000 años atrás se había hundido esta isla, etcétera, etcétera. Y bueno, quedó ahí para la posteridad la idea de la Atlántida, y pues por muchos años se creyó que los mayas venían de allá de la Atlántida. Pero esto, por un lado, trajo beneficios, por otro lado, híjole, cómo nos ha condenado, y es de lo que vamos a platicarles hoy, amigos. ¿Cómo iniciamos? Yo creo que por este señor, que miren, tuve la oportunidad de ver, preparando el programa, de ver algunos documentales en el YouTube, donde se hablaba de Edward Herbert Thompson, ¿sí? Este Thompson es norteamericano, que vino a México y consiguió quedar agregado como cónsul o vicecónsul en Campeche, y se podía mover libremente por toda la península de Yucatán y tenía inmunidad diplomática por ser cónsul. Este señor Thompson, y les digo, vi algunos documentales donde algunas personas todavía no saben la barbaridad que hizo este hombre y le agradecen, ¿sí?, supuestamente haber dado a conocer la cultura maya de Chichén Itzá, y están en un error gravísimo, porque este señor Edward Thompson cometió el peor saqueo de la historia de la arqueología mexicana, el peor de todos. Resulta que este señor era aficionado a la arqueología y había leído los escritos de dos investigadores que estuvieron en la zona maya, que fue Canterwood y John Lloyd. Ellos hicieron visita a la zona maya por ahí de 1840, 1850, e hicieron algunos grabados, los grabados de Canterwood, que son bellísimos los grabados, ojalá los pudieran ustedes ver igual por internet. Y en uno en un libro que es escrito sobre estos viajes que se realizan, él deduce que es la prueba fundamental, ¿sí?, de que los mayas vienen de la Atlántida. Pero vamos, es que no sabía exactamente por dónde empezar. Vámonos un poquito más atrás. Vámonos a un personaje que llegó a México antes de que se iniciara la independencia. Este señor William Bullock llega a México, regresa después, ya cuando cae el primer imperio, en la época de Guadalupe Victoria, y recordemos que llamó Guadalupe Victoria a Lucas Alamán a formar parte de su gabinete, y de hecho Lucas Alamán se entrevista con William Bullock, y él lo que hace son réplicas en yeso de la Piedra del Sol, de la Coatlicue, de la Piedra de Tizoc, etcétera, y se lleva algunas piezas de arte precolombino, se las lleva a un museo que él tenía en Inglaterra. Se llamaba el Egyptian Hall, esto es la casa o el palacio o el recinto egipcio ahí en Londres, y exhibe estas piezas. Amigos, le tendríamos que agradecer a William Bullock porque da a conocer la cultura mexicana, la cultura, les digo, precolombina, allá en Europa, ¿sí? Y de hecho, no podemos quejarnos del señor, puesto que el señor, las piezas que se llevó, les digo, muchas fueron réplicas en yeso, las piezas grandes, pero las piezas pequeñas que él se llevó para exponerlas allá, todas las regresó. Sí, todas regresaron a México, o sea, no se robó nada el señor, no sabemos que se haya robado nada. Pero bueno, fíjense el efecto, amigos. Esto es lo interesante.
Resulta que allá en Europa, en Inglaterra, tenían la idea de que nosotros éramos un pueblo salvaje, completamente salvaje. Es más, se burlaban de que los españoles presumían que habían conquistado a un pueblo civilizado, cuando no era cierto, éramos un pueblo salvaje. ¿Se acuerdan que les hemos platicado que Revillagigedo por eso expone la Piedra del Sol ahí a un lado de Catedral, para que se vea que éramos un pueblo civilizado? Platicamos todo esto cuando hablamos de la Piedra del Sol. Pues bien, exhiben, ¿sí?, allá en Inglaterra, ven que hay una gran cultura, ¿sí?, pero este señor Bullock, que abre este museo con estas antigüedades, con cosas raras, pone de moda este tipo de museos. Poco tiempo después, amigos, ustedes han escuchado a hablar de Barnum, el creador de este circo donde presentaba rarezas y extrañezas de todas partes del mundo, y que fue un gran impostor, ¿sí? Barnum fue un gran impostor. Es más, un dicho de él dice: yo lo único que busco es tener mis bolsillos llenos. Él lo que le interesaba era el dinero, el show business, ¿sí? Él exhibió sirenas, exhibió gigantes, o sea, restos de gigantes de 5 metros, qué sé yo, pero puras falsificaciones. Pero el pueblo norteamericano, ávido de todo este tipo de cosas, lo sorprendió con todo este tipo de mentiras que utilizó Barnum. Pero entre ellas, amigos, yo les voy a sugerir, y la licenciada nos hizo favor de subir en el Facebook, ¿sí?, algunas imágenes, por si ustedes las quieren ver. Y vamos a encontrar a un par de personajes. Ahí ahorita se me fue el nombre, licenciada. Los niños aztecas, llamados los niños aztecas, que en realidad, fíjense dónde está el engaño, en realidad son 2 niños con microcefalia, esto es, nacieron casi sin cerebro y su cabeza muy chiquita. Entonces, los encuentran en El Salvador, ¿sí?, en Centroamérica. Los compran, estamos hablando de 1842, 1843, los compran, ¿sí?, para exhibirlos en los Estados Unidos. Pero cuando llegan a los Estados Unidos, los empiezan a exhibir como si fueran los últimos sobrevivientes del pueblo azteca. Y así se les conoció, como los niños aztecas, como los últimos sobrevivientes. Pero yo quisiera que ustedes pudieran ver las fotografías, porque existen fotografías de ellos. Es obvio, por la microcefalia que ellos padecen, ¿sí?, su cabeza no creció y sus rasgos se deformaron y eran enanitos. Entonces, ellos decían: vean cómo se parecen a las pinturas de Canterwood, ¿sí? Nada más que Canterwood lo que dibujó fueron ruinas mayas, para que vean que ya no entendían ni lo que era un maya ni lo que era un azteca. Dice: vea cómo se parece, cómo tienen la cabeza deformada y la nariz grande como los dibujos de Canterwood. Quiere decir que son aztecas, insisto, los de Canterwood eran mayas. Y los presentan como los últimos, porque ya todos los demás éramos mestizos, por lo tanto, ellos son los últimos sobrevivientes de la cultura azteca. Tienen un éxito enorme en los Estados Unidos, se los llevan a Europa, ¿sí?, y en Europa los exhiben ante las cortes europeas, ante la reina Victoria, ante el rey de Francia, etcétera. Los exhiben como los últimos aztecas. Amigos, en Europa había filas para poder ver a estos niños aztecas. Filas, cuando les digo, ni eran aztecas, eran salvadoreños, estaban enfermos, tenían una edad mental de 2 años, o sea, eran unos niñitos, ¿sí?, de 2 años, y los exhibían como una extrañeza, como algo raro, en el circo de Barnum. Entonces les inventaron toda una historia que supuestamente los habían encontrado en Yucatán y que los habían encontrado en los nichos de los dioses y que eran adorados, ¿sí?, porque eran prácticamente como dioses, que porque eran grandes sacerdotes de la cultura azteca. Amigos, esa es la imagen que tienen en Europa en el siglo XIX de los mexicanos.
Esa es la imagen que se está promoviendo de los mexicanos en el siglo XIX. Estos dos enanitos con el cerebro recortado y con sus rasgos muy alterados. Así es como piensan. Con razón, cuando estaba yo leyendo esto, decía, ahora entiendo a Lorenzés. Sí, cuando Lorenzés le manda a Napoleón III aquel telegrama donde dice, con 6,000 hombres ya somos dueños de México porque tenemos tal superioridad de raza, tal superioridad de disciplina, que con 6,000 hombres ya soy dueño de México. Pues sí, todavía no se enfrentaba a Zaragoza, ¿verdad? Entonces, pues sí, tenían esta idea de que éramos seres deformes, seres sin desarrollo mental. Entonces, ¿cómo es posible, amigos, que de pronto Canterwood presenta unas litografías tan impresionantes, tan impresionantes? Estos enanitos no las podían haber construido. Entonces, ¿quién carambas las construyó? Si los mexicanos éramos deformes, si es más, con 6,000 hombres Lorenzés tenía ya todo el país a sus pies. ¿Cómo podríamos nosotros haber construido obras tan grandes como la que estos investigadores habían dibujado? Pues la única explicación lógica es que éramos sobrevivientes de la Atlántida. Eso es lo único que se podía creer, porque pues esa es la imagen que le dábamos a nosotros al mundo. Imagínense. Entonces ahí es donde entra este señor Edward Herbert Thompson, que toma estas deducciones que ahorita yo les compartí con todo el sarcasmo de lo que soy capaz, y consigue apoyo para ir a Yucatán, ¿sí?, para investigar las ruinas mayas y demostrar que los mayas eran sobrevivientes de los atlantes. Entonces, él está en Labná, él está en Cobá, él está en Uxmal, saca dibujos, se lleva algunas piezas, hace copias de otras y las empieza a enviar a los Estados Unidos e interesa al Museo Peabody, ¿sí?, de los Estados Unidos, que es el Museo de Etnografía de la Universidad de Harvard. Nótese, la Universidad de Harvard, con el prestigio que tiene. Ellos abren este museo, ¿sí?, abren este museo de etnología y lo que quieren son piezas. Ellos quieren competir con los museos, que ya había museos allá en Europa. Ellos quieren competir, entonces ellos ponen sus ojos en América. De igual manera, y ahorita vamos a dar un dato bien interesante de los incas, igual manera cuando se descubre Machu Picchu y se da a conocer la gran cultura inca, o se redescubre la cultura inca, se llevan miles de objetos para allá, para los Estados Unidos. Pues bien, resulta que este señor, ya sabiendo, ya planeando, cuando conoce Chichén Itzá, toma las referencias de Fray Diego de Landa. Pero Fray Diego de Landa, no se olviden, amigos, Fray Diego de Landa es el que se encarga de destruir el patrimonio histórico de los mayas. Es el que hace la gran quema de ídolos, la gran quema de códices mayas, ¿sí? Es el que destruye todo ese acervo. Después él escribe sobre los mayas, y Thompson lee todos los escritos de Fray Diego de Landa. Entonces sabe que ahí en Chichén Itzá hay un cenote, y que en el cenote se realizaban sacrificios humanos. Volvemos otra vez a la historia de los sacrificios. Ahorita vamos a aclarar ese punto. Entonces Thompson comienza a planear lo que va a hacer en el cenote. Toma clases de buceo, ¿sí?, y posteriormente compra una draga, ¿sí?, para dragar el fondo del cenote. Y se la lleva a Chichén y compra la hacienda de Chichén Itzá. Él la compra. Este dato es muy importante, amigos, Compra la hacienda de Chichén Itzá en 300 pesos de la época, que no era mucho, era casi nada. No porque sean de la época pensamos que sube mucho el valor, no. 300 pesos de la época, si el peso estaba equiparado con el dólar, pues eran $300 de la época. Bien, en eso compra toda la hacienda, pone la draga a un lado del cenote y comienza, ¿sí?, a sacar el fango y todo lo que encontrara. ¿Cuál investigación arqueológica? Entraba esta draga,
¿sí? Cerraba las compuertas y jalaba el fango con lo que viniera. Al principio, más o menos mes y medio, no encuentra gran cosa, encuentra algunos restos humanos, encuentra alguna pedacería nada más, cambia de lugar la draga y ahí sí, amigos, se empieza a sorprender de la gran cantidad de objetos que comienzan a salir del cenote sagrado de Chichén Itzá. Estamos hablando de jade, de turquesa, de madera, de tejidos que se habían conservado, ¿sí? Que sabemos que es de material perecedero, pues se habían conservado, y estamos hablando sobre todo lo que a él le interesaba, oro. Amigos, es la primera vez que se descubre oro en la zona maya. El primero que descubre oro en la zona maya es Thompson. Cuando descubre una especie como de hacha, como ceremonial, y él mismo le desmonta el oro y se lo guarda en una bolsa para ocultarlo, porque tenía ahí trabajadores, y él estaba sacando un tesoro, ¿sí? ¿Cuál investigación? Que si los atlantes, que si... Eso lo hizo para convencer a los norteamericanos para que le dieran fondos. A él lo que le interesaba realmente era el oro, era lo que él quería. Entonces comienza a sacar, que bueno, aquí va la anécdota, amigos. Uno de los primeros objetos que sacó, dice que sacó un cuchillo de obsidiana con incrustaciones de turquesa y de oro de 16 pulgadas de grande. 16 pulgadas son 48 centímetros, amigos. Sí, creo que sí, son 32, más 8, 40 centímetros. 40 centímetros un cuchillo de obsidiana que se encuentra allá en los Estados Unidos. Obviamente, amigos, ya sabemos lo que pasa en México cuando en un entierro arqueológico se encuentra un cuchillo. Ya sabemos que nosotros los mexicanos todo lo comíamos a mordidas. No usábamos los cuchillos para otra cosa más que para sacrificios humanos, ¿verdad? Entonces él se encontró un cuchillo de 40 centímetros de grande y inmediatamente dijo, miren, aquí está el cuchillo de los sacrificios. Pero en automático lo dijo, ¿no? Y se lo compraron, ¿sí? Se lo compraron. Comienza con un saqueo indiscriminado, amigos, pero así, por completo indiscriminado. Él saca las piezas por Puerto Progreso. Él teme a las autoridades aduanales mexicanas porque ya existía una legislación que protegía el patrimonio histórico, los bienes de la nación. Ya existía, pero ahora aplíquenlo. Pues resulta que las autoridades en ese tiempo, el estado de Yucatán, no les interesaba un cacahuate lo que este hombre hiciera. La primera vez que él saca material arqueológico, se lo esconde en la ropa, las piezas de oro. Y en los baúles llevaba el jade, llevaba otro tipo de materiales. Nunca lo revisaron, nunca lo revisaron. Lo subió al barco y de ahí se fue a Nueva York y de Nueva York al Museo Peabody. ¿Sí? Pues bien, él se da esta tarea durante 3 años, de 1904 a 1907, luego lo interrumpe y vuelve a iniciarlo de 1910 a 1911. En total son 7 años de saqueo arqueológico. Para esto se empieza a hacer como un escándalo ahí en la península de lo que estaba sucediendo en Chichén Itzá. Y llegaron gentes del gobierno del estado y bueno, los recibía con banquetes y los recibía con buenas habitaciones, etcétera, etcétera. Y suponemos que con algún muy buen soborno, y con esto se retiraba la gente mientras él seguía saqueando. Es más, el mismo Justo Sierra, que era el ministro de Educación de Porfirio Díaz, el mismo Justo Sierra hace una visita, ¿sí?, a la hacienda de Chichén Itzá, y lo mismo, no encuentra nada, que todo estaba normal, que nada más había visto pedacería de barro y alguno que otro hueso humano, y párenle de contar. El chiste es que este señor se llena las manos, les digo, más de 30,000 piezas arqueológicas que van a dar a los Estados Unidos. Pero no solo eso, le pedí a la licenciada que nos buscara una imagen para compartirla con ustedes en el Facebook. Él se iba a robar, lo desmontó, lo envolvió, lo bajó de la pirámide de Kukulcán,
el trono del jaguar rojo, que todavía está ahí, porque lo volvieron a poner en su lugar, ¿sí? Lo envolvió, y ya en Puerto Progreso, ahí los detienen. Pero lo detienen, ¿por qué creen, amigos? Porque resulta que un arqueólogo austriaco, ¿sí? Teoberto Mahler, él es el que lo denuncia. O sea, nadie de México es Teoberto Mahler, les digo, arqueólogo austriaco, que va ante las autoridades mexicanas y le dice: señores, se están robando el trono de la pirámide de Kukulcán. ¿Cómo que se lo están robando? Pues si ahí lo tienen envuelto a este señor, ya lo va a subir a un barco. O sea, deténganlo. Y es cuando las autoridades mexicanas detienen, ¿sí? Esta pieza, que si no también la tuvieran ya en Estados Unidos. Ajá, el trono del jaguar rojo, que es bellísimo, bellísimo. Se piensa que es un trono, no se sabe exactamente el uso, porque estaba en el templo de Kukulcán, en la parte de arriba, pero yo no creo que el gobernante haya estado subiendo y bajando la pirámide para gobernar. Creo que había otras construcciones donde estaban los gobernantes. Ese era un lugar para rituales religiosos. No creo que sea el trono del gobernante, es una opinión personal. Pero de que es bellísimo, pues ya se lo llevaba este tipo, O sea, les digo, estaba saqueando todo lo que podía. Posteriormente, Alma Reed, acuérdense que hemos platicado de ella cuando hablamos de los grandes romances en México, Alma Reed con Felipe Carrillo Puerto, y que también habíamos dicho que Alma Reed había sido una gran defensora de la arqueología mexicana. Noten, amigos, es lo que se siente así, pega, puros extranjeros saqueándonos y extranjeros defendiéndonos. ¿Y dónde estamos los mexicanos, no? ¿O dónde estábamos los mexicanos? Pues miren, austríaco Mahler, Alma Reed, norteamericana, etcétera, defendiendo nuestro patrimonio. Entonces, entablan un juicio contra Thompson por todo lo que se había robado de México. Porque aparte el señor escribió un libro donde narra todo. Pero aparte, amigos, y esto es para darse de topes, por eso les dije, vamos a hacer corajes. Resulta que este hombre narra en un libro toda la aventura del cenote. Y él dice cómo lo sacó a escondidas, cómo se guardaba las cosas en la ropa, cómo corrompía autoridades. Él lo platica todo. O sea, qué mejor confesión que él mismo lo dice. Y Alma Reed, ¿sí?, abre un juicio en México contra este hombre sale huyendo. Y resulta que mientras le confiscan la hacienda de Chichén Itzá. ¿Pero qué creen, amigos? Este hombre se muere en 1935. El juicio se lleva prácticamente 20 años. Del 26 hasta 1944 se lleva el juicio. A ver, amigos. Si hay algún abogado que nos esté escuchando, a ver, explíqueme. Quizá yo estoy mal, no sé de leyes, no sé. Se abre un juicio por saqueo arqueológico. Este hombre escribió un libro donde dice cómo cometió el saqueo arqueológico. Aparte, todas las piezas están en los Estados Unidos, ¿sí? O sea, tiene todo en contra, pero aparte está siendo juzgado por autoridades mexicanas. Y resulta que en 1944, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da el gane a él. Le da la razón. En 1944. No, o sea, no puede ser. No puede ser. La justificación o la explicación que yo encontré para tamaña barbaridad es que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. México acababa de hacer pactos, ¿sí?, con el gobierno de Roosevelt. Estaba Manuel Ávila Camacho y estaba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial. Es muy probable, no tenemos nada con qué comprobarlo, pero es muy probable que el mismo Ávila Camacho haya dicho: ya déjenle todo a ese tipo. Ya déjenselo. No quiero broncas con los norteamericanos. Es probable. Pero imagínense qué barbaridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Darle el gane a ese tipo. Pues bien, como él ya se había muerto, muere en el 35, quien hereda, ¿sí?, es un familiar de él, creo que es un sobrino, quien hereda la hacienda de Chichén Itzá, y este cuate ya no quiere saber nada de broncas con los mexicanos. Entonces lo que hace es vender la hacienda de Chichén Itzá. La vende, se va a los Estados Unidos y ya tiene un dueño la hacienda. Esa es
algo que yo le decía a la licenciada, no sabía yo si compartirlo o no con ustedes, pero bueno, lo tengo que compartir. Resulta, amigos, que la hacienda de Chichén Itzá durante muchísimo tiempo tuvo un dueño, o sea, un particular, la familia Barbachano, de allá de Yucatán. Y es hasta el año 2010, amigos, hasta el año 2010, cuando Yucatán compra la zona arqueológica de Chichén Itzá. La compra en 220 millones o 212 millones de pesos. En eso compra la zona arqueológica porque no le pertenecía al gobierno federal. Entonces, yo no sé cómo se maneje esto, pero resulta que actualmente, amigos, tenemos más de 40,000 zonas arqueológicas en el país. De esas, 180, a números redondos, están abiertas al público. Y solamente, los datos que yo encontré, dice que solamente 6 zonas arqueológicas en México pertenecen a la nación. Todas las demás son tierras comunales, ejidales, particulares, no pertenecen en sí a la nación, sino que tienen sus dueños, ¿sí? Solo 6 zonas arqueológicas pertenecen, o sea, que es de todos, que sería Palenque, Tulum, Teotihuacán, Cacaxtla, Cholula, el Templo Mayor y una parte de Tlatelolco, no toda la zona arqueológica. Entonces 6 y un pedacito, ¿sí?, son las únicas que pertenecen, y la 7ª fue precisamente Chichén Itzá, que ya es comprada por el gobierno. Yo no sé si los dueños de estas zonas arqueológicas donde hay museos se lleven una comisión, porque la tierra es de ellos. Lo que sí, tenemos una ley, amigos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, dice que todos esos bienes son de la nación, pero no habla de la tierra donde están colocadas. Vamos, hablemos de la pirámide de la Venta. Está bien, la pirámide es del gobierno, o las pirámides son del gobierno, pero el suelo donde están no pertenece a un particular, excepto el subsuelo, a tantos metros, no me acuerdo cuánto, que ahí sí ya todo es del país. Entonces, no sé cómo está bien la legislación, ojalá alguien nos pudiera orientar, pero los datos que yo encontré son muy tristes, porque les digo, estamos en manos de particulares, y por eso les decía, es importante que entendamos cómo Thompson compra la zona arqueológica, ¿sí?, y puede hacer lo que se le antoje a este tipo. Por eso el saqueo, no solamente ahí, sino el enorme saqueo arqueológico que hemos tenido en nuestro país. Es el mayor saqueo por el número de piezas que se lleva Thompson a los Estados Unidos, pero bueno, déjenme decirles que en 1980, 1990, más o menos la mitad de las piezas que se lleva Thompson son regresadas a México. Pero regresan la madera, regresan el barro, pero los objetos de metal, ¿sí?, oro, cobre, los objetos de jade no los regresaron, todavía están allá. O sea, los de menos valor los regresaron a México. ¿Dónde está la molestia, amigos? Resulta que así como saquearon México, saquearon al Perú. Y allá en el Perú, cuando fue presidente Alan García, ¿sí?, una de las primeras cosas que hizo fue exigir la devolución de todas las piezas incas que se habían llevado a este museo de Harvard, que se lo habían llevado. Entra en negociaciones diplomáticas y consigue que todas las piezas de arte inca, ¿sí?, regresaran al Perú. La pregunta aquí, ¿por qué México no lo ha hecho? ¿Dónde están estos presidentes de los 80, 90, de los 2000, que no lo han hecho? ¿Cómo es posible que Perú ya lo haya conseguido, que le regresen su patrimonio histórico? Y México no nos interesa nuestro patrimonio histórico. México, amigos, déjenme decirles que en la cuestión de la delincuencia, digamos, lo peor que tenemos en México es el narcotráfico, que genera muchísimo dinero el narcotráfico,
Amigos, el segundo lugar de ingresos ilícitos en nuestro país es el tráfico, ¿sí?, de bienes de nuestro patrimonio cultural. Ya sea el robo arqueológico, ya sea el robo de arte sacro, etcétera, es el segundo ingreso de dinero ilícito para estas personas. En esta década, solo en la década de 2010 a 2020, ¿sí?, ha aumentado más de 1000% el saqueo arqueológico. Más de 1000%. Es indiscriminado el saqueo de nuestras zonas arqueológicas, de nuestro patrimonio histórico. Es indiscriminado. A cada rato vemos por internet que están haciendo subastas en casas Sotheby's, etcétera, casas muy prestigiosas de subasta en Europa, de arte precolombino, de arte mexicano, arte peruano, arte centroamericano, pero sobre todo arte mexicano. México interpone inmediatamente una denuncia diciendo eso salió ilegalmente de nuestro país. Muchas de estas piezas vale decir que son falsas, pero muchas son originales y que ya se perdió el registro histórico del lugar donde fue encontrado, que no es solo la pieza, lo bonito de la pieza, sino todo el entorno que nos platica toda una historia. Se pierde por el saqueo. Cualquier zona arqueológica de México, les repito, solo hay 180 abiertas al público, y las demás zonas arqueológicas, si tenemos alrededor de 40,000, estamos hablando de 39,800 sin vigilancia, ahí para los predadores. Les digo, el saqueo es bárbaro de lo que se da en México. No le damos valor. Chichén Itzá se empezó a dañar. Entonces se prohibió el acceso al templo, o sea, se prohibió subir a la pirámide de Kukulcán y el acceso al templo. Pero ¿quién creen que sí puede subir al templo? ¿O quién sí ha podido subir? Pues subió esta señorita Sofía Vergara. Ella sí subió, se tomó fotos allá arriba, porque bueno, es Sofía Vergara, ¿verdad? Es más, Jennifer López, a ella también se le permitió subir, ¿sí? Y es más, ¿cómo no iban a subir Vicente Fox y Felipe Calderón, que llevaron a Bush hijo, lo llevaron a que conociera y subieron a zonas donde está prohibido el ingreso? Y ahora, bueno, pues se hacen conciertos, está bien, se entiende que el INAH revisa que no se le haga daño a la zona arqueológica, pero lo que sí duele es que estas personas, nada más porque son famosas, pues les permiten que ellos sí entren y hagan y deshagan por allá arriba, ¿no?, de la pirámide de Kukulcán. ¿Qué le parece, licenciada, que esto es triste, verdaderamente triste? Yo quiero entrar un poquito a otro tema, basándome en este tipo de saqueos, y al mismo tiempo, así como este criminal Thompson, que nos roba tanto, hablar de otros mexicanos que al contrario dieron todo por conservar nuestro patrimonio. No solo los extranjeros, porque después como que hubo conciencia entre los mexicanos y tenemos a un grande. Mire, la semana pasada que hablábamos de Alfonso Caso, nos escribió un amigo, les digo que nos quedamos a leer los mensajes, donde él decía que él había recibido la medalla Alfonso Caso en la UNAM, que se da únicamente a la gente de posgrado, y que ahora se sentía más orgulloso de haber recibido la medalla Alfonso Caso porque ya sabía quién había sido Alfonso Caso. Bueno, otro gran mexicano fue el maestro Carlos Pellicer. Carlos Pellicer, que fue un aficionado de la arqueología mexicana, fue museógrafo, más conocido por su poesía, pero fue museógrafo, y que él sus últimos años los vive en Tepoztlán. Si no han ido a Tepoztlán, amigos, vayan a Tepoztlán, está precioso el lugar, ¿sí? Con una zona arqueológica hasta allá, hasta arriba, hasta el cerro. Y ahí vivió don Carlos Pellicer, y él donó toda su colección de más de 1000 piezas arqueológicas, las donó, y ahí está en el Museo de Sitio, atrás del convento, ahí está la casa de Pellicer, y se convirtió en un museo. Él es el constructor o el diseñador del Museo de la Venta, allá en Tabasco. Es más, él vivía en el museo. Y uno dice, ¿en dónde si no hay un departamento? Bueno, pues él ponía un biombo, y nada más tenía una cama y una caja, y la metía debajo de las escaleras, y ahí era donde dormía el señor.
para estar a cargo del museo en su diseño, en su construcción, absolutamente todo. Por eso el Museo de la Venta lleva el nombre de Carlos Pellicer. Les digo, él vivía abajo de la escalera, ¿sí? Él no vivía en grandes mansiones, nada por el estilo, abajo de la escalera con una cama, un catre y una caja donde guardaba sus libros. Entonces, esos grandes mexicanos, como fue Diego, que aquí de Diego Rivera hemos platicado muchas cosas, pero Diego Rivera hace una gran colección de arte prehispánico que lo dona al pueblo de México junto con el Anahuacalli, que es su casa, o la casa del Anáhuac, Anahuacalli, y ahí está su colección de piezas arqueológicas. Él las compraba, amigos, compraba las piezas arqueológicas. Entonces había mucha gente que sabía que él las coleccionaba, pero él las coleccionaba para donarlas a México. Es más, por ahí está una anécdota donde llegaron algunas personas y le trajeron una pieza arqueológica, bellísima la pieza, era un árbol de la vida o algo así. Y él dice, sí, la quiero y la compro, pero él estaba con unos amigos. Entonces los amigos le dicen a Diego, ya que compró la pieza, dice, oye Diego, ahora sí te vieron la cara, mano. ¿Por qué? Pues porque esa pieza no es antigua. O sea, inmediatamente se ve que esta pieza es moderna. Y tú la compraste, o sea, te engañaron. Dice, no, siempre supe que era una pieza nueva, moderna. Dice, pero está hecha por manos mexicanas y ve la belleza que tiene. Por lo tanto, vale la pena comprarla. ¿Sí? Entonces, así era Diego Rivera. Entonces, así hemos tenido varios mexicanos como don Carlos Pellicer, como Diego Rivera, y como fueron antes, Alberto Ruz, Alma Reed, que han defendido nuestro patrimonio histórico. Desgraciadamente ahora, pues lo hemos olvidado. Les repito, ahorita hay negocios con todo eso, hay colecciones, se subastan. Entren ustedes a Mercado Libre, amigos, por internet, y encuentran cómo están vendiendo piezas arqueológicas. Es una tristeza, de veras, pero en México, pues hemos olvidado esa parte. Por eso qué bueno, licenciada, que tenemos la oportunidad en estos programas de invitar a nuestros amigos a visitar nuestros museos, a visitar nuestras zonas arqueológicas, a conocer la historia que está detrás de todo esto, a compartir nuestra historia. Pues es un pequeño, ¿cómo les dijéramos? Pues un pequeño espacio pero que ha servido para que varias personas nos enamoremos de nuestra historia y queramos preservarla. Si quieren, la semana que entra les explico un poquito cómo es la ley. Por si ustedes encuentran una pieza arqueológica, sepan qué hacer con ella. Bueno, aparte de reportar la línea. Pero bueno, hay toda una serie de cuestiones legales que yo les explico la próxima semana, licenciada, amigos, si me lo permite. Y bueno, pues esta sería la historia de hoy, licenciada. Qué terrible, profesor. Tanto saqueo y tantas piezas que posiblemente desconozcamos que estén por allá, ¿no? En el extranjero, pero en fin, me acordé mucho, profesor, de lo que usted me comentó alguna vez, ahora que hablaba del circo de Barnum, de Einstein, que bueno, ahorita no tiene nada que ver. Edison, de Edison, lo que hacía, ¿no? Si nos puede platicar de rápido. Bueno, es que allá en los Estados Unidos ven a Barnum como el gran genio, y era un falsificador, o sea, su genialidad fue falsificar, y fue lo mismo que Thomas Alva Edison. Alguna ocasión lo comentaba yo en una conferencia. Vemos a Edison como el gran prócer de la electricidad, ¿sí? Pero no hemos conocido mucho de su vida. Cuando él empieza a trabajar con la electricidad y empieza a crear inventos, uno de sus inventos fue la silla eléctrica de Thomas Alva Edison, ¿sí? Él inventó la silla eléctrica. Y él es el que propone utilizarla para condenar a muerte las personas condenadas a muerte pudieran elegir la silla eléctrica. Y es más, él daba espectáculos, Thomas Alva Edison, el gran prócer, daba espectáculos para demostrar el poderío de la corriente eléctrica matando animales. Entonces les cobraba 25 centavos de dólar para entrar en un recinto donde primero ponía un perro, le metía electricidad y lo mataba, luego un animal más grande, luego uno más grande, y la gente iba pagando por ver cómo mataba a un animal más grande. O sea, cada animal que él mataba cobraba 25 centavos por persona. Y lo último que mataba Thomas Alva Edison era un elefante, ¿sí? Compraba el elefante y luego lo mataba. A ese grado, o sea, con un sadismo, no sé cómo decirlo, pero lo vemos como un prócer
a Tomás Alva Edison. Por cierto, le platiqué rápido, licenciada, la historia de que en esa ocasión el Shah de Irán, sí, está de visita en los Estados Unidos cuando Tomás Alva Edison da espectáculos de quemar animales con electricidad. Está el Shah de Irán ahí, y cuando ve aquello, se emociona el Shah de Irán y le compra 3 sillas eléctricas, el Shah, y se las lleva a Irán. Llega con 3 sillas eléctricas para deshacerse de todos sus enemigos políticos, los va a sentar en esa silla. Pero ¿qué creen? No funcionaron las sillas porque no había electricidad en Irán. O sea, no, son sillas eléctricas y no había electricidad. Entonces el Shah, para lo que le sirvieron fue para usarlas de trono. Y hay fotografías del Shah de Irán sentado en la silla eléctrica con su esposa y una hija, porque las utilizó como trono porque le salieron carísimas, pero realmente eran sillas eléctricas, pero les digo, pues no había electricidad, entonces ¿cómo las podía hacer funcionar? Muchas anécdotas que hay alrededor de todo esto, licenciada. Ay, profesor, pues muchas gracias por compartirnos esta parte, que bueno, ya es extra. Y bueno, amigos, pues les queremos agradecer, igual que sigan con nosotros, los que nos están escribiendo en la página. En la página está Abril Márquez de Washington, dice que está en cuarentena. Híjole, qué barbaridad. Pues sí, hay que cuidarse mucho. Y bueno, también a los amigos que están aquí en nuestro chat de Spreaker, Iván Cos, profesor Iván Cos, ¿quién más? Está Rodrigo Ortega, Roberto 7, a ver, Martín Ramírez desde Guanajuato, Rita Bustamante, Isaí Nieto, Néstor Hurtado desde Guadalajara, Diego Vaz también de Cuautitlán, Roberto Romo desde Atlisco, Alejandra Almanza de Fresnillo, Isaí Nieto, Tomás A. Secas, primera vez, Marisa Tello, Rael Rodríguez, Agus Bonham, Rubén Campos desde Los Cabos, Luzmila Goibea desde Brasil, ¿sí? Es brasileña, Francisco Ortiz, Miguel Valdés, José Gilberto Vaca de Florida, Edmundo Chávez, Néstor Hurtado, Jesús Ocampo, Itamar Caballero, también primera vez, René Joaquín, Fernando Narciso Ramírez, Irving Gama, Marisa Tello, Nayeli Rendón, Néstor Hurtado, Visa Gorospe, Keila Carrillo, Marco Piña, Jorge Lugo, Erika Guadalupe, Félix Verduzco, Rodrigo Ortega, Manuel Barrera, Martín Torres, Manuel García, Isaí Nieto, Santiago Sánchez, Julio César, José Alejandro Enríquez, Natania, Iker de Buitón, ya le extrañábamos, Mónica Carmona, Daniel García, Rod de Fango, Luis Ramírez, Marcelino Ramón, Jorge Galván, Fernando García y muchos más, licenciadas. Son muchísimos amigos. Gracias, ahorita yo me quedo a leer todos los mensajes. Sí, muchos más, y también aquí en la página también está Gustavo Hernández, dice que saludos al profesor Víquer en Jalapa, Veracruz. Rubén Campos también está por acá, Eduardo Ramírez desde California, Pedro Sánchez, Ivette Ramos, Eden Altamirano, que por primera vez nos escucha en vivo. Pues muchas gracias, amigos, que estén muy bien. Y pues bueno, no podemos leer todos sus mensajes, de verdad que les agradecemos mucho. Les agradecemos a todos los que nos siguen en Spotify, en Twitter, en YouTube y en todas las plataformas en las que estamos. Y pues para los que nos escuchan precisamente en otras plataformas, les damos la liga para que nos escuchen en vivo todos los lunes a las 10 de la noche. Es www.spreaker.com/user/Urus Radio. Por acá los esperamos el próximo lunes. Que estén muy bien. Un abrazo enorme para todos ustedes y hasta luego.